Hola, yo soy Ricardo y esto es Dareka, un podcast en el que hablaremos de cultura japonesa, cultura latinoamericana y su relación. El objetivo es intentar acercar las dos culturas, tratar de dar un enfoque un poco más cualitativo, hablar un poco más de experiencias, hablar de relación social, hablar de experiencias, dar un enfoque un poco social, antropológico, sin ser rígidos. Quiero que sepan que todo esto son opiniones, no son factos. Yo no les voy a decir jamás que algo es 100% cierto a menos que tenga los datos reales de una investigación oficial. Obviamente también entendiendo que las experiencias son experiencias, que no pueden estar equivocadas, simplemente son opiniones de la percepción de alguien. Todos los invitados lo hacen desde el cariño de compartir sus experiencias para intentar acercar las dos culturas. En ningún momento se intenta criticar a alguna de las culturas. Los clips que intento subir en redes sociales sé que pueden verse de esta forma, pero los invito a que vean todo el episodio en cuestión. Normalmente siempre se intenta dejar un comentario positivo que acerque a ambas culturas. Como les repito, el objetivo no es crítica. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo y esto es Dareka. Como pueden ver, cambié mi set. Mejor dicho, me mudé, por eso no había podido grabar nada, no había podido seguir con ningún nuevo episodio, ni mucho menos. Pero pues pienso retomar, quiero probar nuevos formatos. Hasta ahorita los episodios todos habían sido con invitados. Quiero hacer la prueba grabando episodios completamente solo, sin dejar de lado los episodios con invitados. Más que nada porque es complicado andar consiguiendo gente o sea, que tenga cosas que contar relacionadas con el tema del podcast. Entonces, pues quiero abordar ciertos temas yo solo. Hace poco publiqué una historia preguntándole a mis amigos japoneses qué era lo que más les molestaba o les generaba incomodidades, molestias de los turistas extranjeros o japoneses, ¿no? Obviamente lo voy a enfocar más a turistas extranjeros. La idea no es como quejarme o decir como de los japoneses se quejan de los extranjeros, sino pues intentar dar tips o sugerencias porque algo de lo que también pues muchos japoneses son conscientes es que es complicado. Es complicado si no tienes el idioma, si no conoces pues la cultura japonesa, las normas sociales y demás, ¿no? Y creo que desde aquí pues puedo dar un poco sugerencias o tips, ¿no? Eh, Creo que, bueno, sobre todo los que somos de México tenemos aún más responsabilidad en este tema, porque tenemos que ser empáticos, ¿no? Nos ha estado pasando que hemos tenido problemas de gentrificación en Ciudad de México, en las playas, que llegan turistas que quieren imponer sus reglas, que no quieren seguir las reglas sociales que tiene México, que no se quieren adaptar a la cultura, que quieren que todo se modifique en torno a ellos. Entonces, creo que no podemos ser hipócritas en ese sentido, ¿no? Pues no puedo hablar por todos los países, ¿no? Pero por lo menos del lado de México, en redes sociales es común ver este tipo de quejas o de críticas y que se hacen virales y demás. Pues creo que esto nos obliga a ser el doble de responsables cada que visitamos otros países, ¿no? Obviamente pues, se entiende que no se pueden conocer todas las reglas de un país antes de visitarlo, pero sí por lo menos informarse de cuáles son las reglas básicas, ¿no? O las normas sociales básicas. Obviamente allá hay muchos foros que abordan ese tipo de temas, hay mucha información, también hay muchos videos. Tal vez la mayoría sean en inglés. No sé, o sea, por ejemplo, lo que creo que puedo aportar que sea un poco diferente es que en lugar de realizar encuestas anónimas o en lugar de leer datos de internet, en lugar de entrevistar a gente random en la calle, pues le he preguntado a amigos más cercanos, para que me den su opinión como que un poco más detallada del por qué y de cómo entienden esta situación, cómo la perciben, por qué es molesto, etcétera, ¿no? Y pues bueno, ahora sí voy a empezar. Una de las cosas que más me comentaron fue que los turistas suelen abarcar mucho espacio en la acera y es complicado porque en Japón normalmente la gente valora mucho la puntualidad, ¿no? A mí me ha pasado, de hecho, yo ahorita me mudé a una zona que es un poco más turística. Digo, ya me medio sé las rutas, ¿no? Entonces lo que hago es que camino un poco más para evitar las calles concurridas, ¿no? En donde hay turistas y demás.
Pero aún así hay veces que viene un grupo de gente, son, no sé, 5 personas y están abarcando toda la acera, ¿no? Y estás intentando pasar y vienen platicando, no te escuchan, no se fijan y de pronto se detienen y se ponen a platicar o se ponen a tomar fotos de algún lugar o ven algo y se echan para atrás de golpe y le pegan a la persona que viene atrás. Entonces, algo que se valora mucho en Japón es el pensar en los demás. En del sentido, por ejemplo, en México considero que hacemos lo mismo. Nos preocupamos por los demás, pero en un sentido más social, ¿no? O sea, si pasa algo, pues la gente intenta apoyar y demás. Pero aquí en Japón es más como de no generar molestias a las personas que están alrededor de ti. Entonces creo que ambos países tenemos esa similitud, pero con enfoques diferentes, ¿no? O formas diferentes de presentar o de demostrar esta cualidad. ¿Qué podría ser considerado no prestarle atención a las demás personas o no fijarte en tu alrededor o generar molestias? Pues, por ejemplo, si estás en la calle y te detienes de golpe, pues puedes entorpecer el flujo o alguien que viene con prisa. En Japón se suele caminar mucho en diferentes sentidos, es decir, del lado izquierdo de la misma acera, de la misma banqueta, la gente suele ir en una dirección y del otro lado suelen ir en otra. Por ejemplo, yo vivo en Kioto y en Kioto es prácticamente imposible en el centro porque pues, hay muchos turistas y creo que también ya a los japoneses hasta cierto punto les ha dejado de importar porque se entiende que es una zona como más relajada. Pero pues intentar no abarcar toda la banqueta, ¿no? Echarse para atrás o voltear de golpe si tienes una mochila grande. Ir moviendo mucho los brazos si llevas un paraguas o una sombrilla, irla sangoloteando por todos lados porque le puedes pegar a alguien. Ese tipo de cosas creo que suelen generar molestia. Obviamente no te van a gritar o algo por el estilo. Pero pues es algo que yo creo que los japoneses podrían valorar mucho. Y no digo de no incurrir en este tipo de situaciones. Simplemente si te das cuenta de que le cortaste el paso a alguien o de que te giraste de golpe y había una persona atrás de ti o de que te echaste para atrás o lo que sea, simplemente pedir disculpas creo que es algo que le puede dar una muy buena impresión a un japonés, a que si no lo haces, porque se quedan con la impresión de que los extranjeros o los turistas somos descuidados, ¿no? Otra cosa creo que sería verlo, o sea, poner atención en los letreros que hay escritos en las tiendas o en las calles, ¿no? Porque en algunas calles está prohibido tomar fotografías, en otras calles está prohibido comer y caminar. Digo, esas son como, por ejemplo, el tema de comer y caminar, pues es ahí un poco una zona gris social japonesa, pero pues hay calles en donde específicamente se pone que no se come y se camine, o calles en donde se pide que no se tomen fotografías, como últimamente es el caso de Gion. Está el caso del mercado Nishiki, que pues es una especie de callejón con comida callejera y demás, pero pues tiene el tema de que mucha gente compra comida callejera para llevar y llega a otro puesto que tiene como que un espacio más separado en donde te puedes detener con calma y se ponen a comer ahí lo que es de otro restaurante, ¿no? Entonces todo este tipo de cosillas pueden generar pues cierta inconformidad o molestias o yo qué sé. Otro tema que me comentaron fue el tema de las reservas. Es cierto que algunos turistas hacen reservas para ir a algún restaurante o algo por el estilo y cancelan de último momento o simplemente no se presentan. Y aquí creo que es un poco más, puede ser un poco más difícil de entender para los turistas porque es muy importante. Porque, bueno, por lo menos en México, me consta, en otros países no sé, la mayoría de los países a los que he ido sí es el caso. Suele haber más espacio dentro de los restaurantes, suelen tener más mesas, suelen ser locales más grandes. Entonces, que se te pierda una reserva, pues digamos que no te afecta tanto porque ya tienes a otras 30 mesas, ¿no? En tu local que están llenas. Y si llega de repente alguien, pues lo dejas pasar y ya, ¿no? Pero en Japón hay muchos restaurantes que tienen, no sé, capacidad para 5 mesas, 6 mesas. Y que tienen muy cronometrados los tiempos. Porque
En Japón, en muchos restaurantes te dicen, por ejemplo, tu reserva es a tal hora y tienes que retirarte de la mesa a tal hora. Entonces, es una hora que van a tener completamente muerta. Si es un restaurante, por ejemplo, de 5 mesas y no se presenta un cliente, pues esto representa un 20% menos de comensales en ese bloque, ¿no? Entonces, entiendo que para un turista pues puede ser muy poco importante notificar que no vas a ir o cancelar o que te dé igual o que ay, se me hizo tarde en este otro lugar y ya no me dio tiempo de llegar al restaurante, ¿no? Pues no voy y ya. En ese caso pues tratar de notificar, tratar de hacer la cancelación a través del sistema de reservas que hiciste. Si, si un hotel te apoyó con una reserva, pues comunicarle al hotel que ya no vas a poder ir a esa reserva. O intentar ir al restaurante, que sea un poco tarde, 5 o 10 minutos tarde, pedir disculpas, decir que se te hizo tarde por el tour y ver si aún te dejan entrar, ¿no? Y bueno, por último, no quiero hacer un video muy largo esta vez. Como les digo, quiero probar otros formatos, entre ellos tal vez hacer podcasts más cortos. Y por último es el tema del equipaje. En ciudades como Tokio tal vez no sea un problema tan grande si no es en una hora pico, porque hay muchos trenes, en algunas estaciones, en algunas rutas, pues puede que no haya un volumen muy alto de gente. Entonces, moverte con el equipaje no es tan complicado, ¿no? Pero, pues, obviamente hay horas pico en donde si intentas irte con equipaje es horrible porque de entrada no, o sea, casi casi o entra tu equipaje o entran personas. Y hay personas que tienen que ir al trabajo, que están de regreso a casa y demás. Si llevas equipaje muy grande, pues hay mucha gente, hay mucho movimiento, le puedes pegar a la gente, le puedes estorbar el paso, puedes hacer que se tropiecen. Pero en particular en el caso de Kioto, en Kioto hay muy poco transporte público subterráneo. O sea, hay muy pocos trenes, hay muy pocas líneas de metro. Pero es patrimonio cultural de la humanidad y precisamente por esto en Kioto no se pueden construir más puentes ni más túneles. El transporte público que se utiliza principalmente aquí es el autobús. Y los autobuses en Japón tienen un espacio muy reducido. Siento que no tienen tan buena... que no hay mucha oportunidad de tener buena movilidad dentro del autobús. Hay algunos autobuses que tienen un espacio especial para equipaje, pero no son todos, son poquitos. Y yo creo que sobre todo lo que le molesta a la gente más allá de que lleves equipaje es que seas descuidado con el equipaje. Que no sé, que se venga cayendo a cada rato, que lo andes azotando, que le andes pegando en las pantorrillas a la gente. Y sé que suena que tendrías que ser muy descuidado para que esto pase, pero la realidad es que, como les digo, el espacio es reducido, la movilidad es limitada. Entonces es más fácil que esto suceda de lo que se imaginan. Incluso con las maletas, ¿no? Normalmente en Japón, cuando llevas una maleta, te la tienes que poner al frente para ocupas el mismo espacio, ¿no? Obviamente, pero tienes más control sobre tu equipaje. Si te volteas, es más difícil que le pegas a una persona si llevas la maleta enfrente que si la llevas en la parte de atrás, ¿no? Ahora, ¿cómo resolver esto? Es un poco complicado si no se habla japonés y también si no se sabe de esto, ¿no? Yo ahí, pues bueno, le pido a mis conocidos japoneses, a las pocas personas de Japón que puedan llegar a ver este video, que sean un poco más pacientes en este sentido con los turistas y que de ser posible en lugar de molestarse, pues les ofrezcan ayuda o les expliquen que existen estos servicios. Eh, porque sí siento que hay muy poca información al respecto o que está muy poco anunciada o es muy poco visible. Por ejemplo, en los autobuses está escrito, hay letreros y todo. Pero este ya es un tema tal vez un poco más complejo o un poco más mi percepción. Pero siento que el estilo, por ejemplo, de diseño gráfico que se utiliza, el tipo de comunicación que hay detrás, está orientada a japoneses. Entonces, sí siento que esa información pasa muy, muy desapercibida para personas con otros sistemas de escritura o con otros
que están habituadas a otro tipo de diseños o de consumo de medios. En el sentido de que puede que haya mucho texto, muchas imágenes, el contraste de colores no es el adecuado, no está visible, no se usan los colores que normalmente se utilizan para representar que algo está prohibido, independientemente de que esté escrito, esté pegado en la mera entrada, ¿no? Obviamente no es algo que se tenga que resolver desde la parte social meramente. Sí creo que aquí tendrían que intervenir pues los medios de transporte, los hoteles, te lo tendrían que notificar desde el aeropuerto, desde las estaciones de trenes. Creo que eso sería lo ideal. Obviamente yo aquí desde un podcast que ven poquitas personas, pues no puedo resolver nada, no voy a lograr ningún cambio ni nada. Pero por lo menos las pocas personas que vean, que llegan a este episodio y que tengan pensado venir a Japón y vengan, pues que lo tomen en cuenta, ¿no? Hay muchos servicios para enviar tu equipaje, ya sea de una ciudad a otra o para enviarlo dentro de la misma ciudad. En la misma estación de Kioto, principalmente Kioto ofrece mucho ese servicio, ¿no? De que te envían, hacen como entregas locales de equipaje. Se puede hacer desde la estación de Kioto, si llegas en tren bala, por ejemplo. Preguntas en la estación por el servicio de envío de equipaje local y ya te pones la dirección de tu hotel o lo que sea y lo envían, ¿no? O si sientes que no es tan caro, que lo puedes pagar y que tu hotel no está tan lejos, pues irte en taxi y ya, ¿no? Ir con tu equipaje en del taxi y pues no molestas a nadie, ¿no? Si te quieres subir en algún tren y no va tan concurrido y demás, si vas parado y pones tu equipaje arriba, pues intentar sujetarlo para que no se caiga o yo qué sé, porque sería lo peor de todo, ¿no? Que le caiga encima a alguien, ¿no? Y como comentaba, desde el aeropuerto puedes mandar equipajes directamente a hoteles en otras ciudades y demás. Y la neta es que igual es más cómodo, o sea, porque llegas, pagas por equipaje y ya vas con tu mochilita en del tren bala, descansando. Tampoco es como que vas a sacar como que vas a abrir tu maleta grande, ¿no? La que venía documentada con todos tus calzones ahí y los vas a sacar en medio del tren. Te es más fácil subirte al tren, te es más fácil moverte. Entonces no te preocupes, y la verdad es que el servicio es muy muy seguro y creo que incluso aunque se llegue a extraviar, que yo no he sabido de algún caso en el que se extravía algún equipaje, estoy muy seguro de que van a dar con él. O sea, tendrías que tener muy muy mala suerte para que de verdad desaparezca y nunca encuentren tu equipaje, ¿no? Entonces yo recomiendo mucho estos servicios, no son, como les digo, no son tan caros, obviamente depende del tamaño del equipaje, del volumen de piezas y del lugar al que vayan. Pero según yo de estar como en 1500 yenes, que han de ser como 180 pesos, una cosa así. Que al final de cuentas se van a ver reflejados en lo fácil que se van a mover de una ciudad a otra y dentro de las propias ciudades, ¿no? Perdón, este precio es más o menos para equipajes que mandan de una ciudad a otra desde el aeropuerto. Normalmente son ofrecidos por servicios como J-Post, que es el servicio postal japonés, Kuroneko, que es el apodo que se le da a Yamato, que es un servicio postal japonés, que es una empresa privada, vendría siendo algo así como un DHL o FedEx, Estafeta, estas marcas, ¿no? El otro vendría siendo ya como el sistema postal de tu país. Y bueno, algunas aerolíneas, si no me equivoco, es YAL o ANA, la verdad no recuerdo, también ofrecen este servicio. En el tema de los envíos locales, por ejemplo, como el que comentaba en la ciudad de Kioto, no tengo ni la menor idea. La verdad les mentiría, ahí les diría que se acerquen a los centros de información y pregunten. Hay personas que hablan inglés, incluso hay personas que hablan español, chino, japonés, coreano. Suelen buscar personal que hable varios idiomas, ¿no? Entonces se pueden apoyar ahí. Y como les digo, ahí sí desconozco si es un servicio especializado para la ciudad de Kioto, si es el gobierno, si es una empresa privada o si son las mismas compañías que ya mencioné, no tengo la menor idea, pero existe ese servicio. Ahora, otro tip, si quieren hacer el proceso a la inversa, es decir, si ya se van de Japón, yo incluso a veces hago esto, ¿no? Cuando voy a México, en lugar de andar cargando con mi equipaje desde Kioto hasta Narita, si me voy a quedar en algún hotel, envío mi equipaje al hotel de Narita. Y si no, lo puedes mandar directamente al aeropuerto. Ahí en el aeropuerto tienen oficinas de estos servicios y ahí puedes dejar tu equipaje. Eh, este tipo de servicios los puedes contratar directamente desde el hotel. Le puedes pedir al hotel que te ayuden a contratar el servicio.
Y si no, puedes buscar estas compañías que comenté, Yamato o Kuroneko, que son lo mismo, o JPost, Japan Post. Y el de las aerolíneas, la verdad es que desconozco cómo funciona. Supongo que si preguntan desde el aeropuerto, pues les pueden dar información. Igual ellos pueden hacer el servicio de recoger el equipaje para llevárselo, no sé. Lo que sí es que deben de checar bien los tiempos, porque creo que recomiendan que sea arriba de 24 horas antes del vuelo. Es decir, que de preferencia lo envíen 2 días antes. Obviamente, si 2 días sin su equipaje es un poco complicado, pues pueden, no sé si llevan equipaje carry-on, pues solo moverse con el carry-on, mover algunas cosillas y mandar el equipaje más grande, ¿no? Como les digo, no es caro el servicio, es muchísimo más relajado, vale completamente la pena. Y bueno, pues otra opción que tienen igual, no es en cuestión de movilidad, pero pueden dejar las maletas en los lockers que están en casi todas las estaciones. En estaciones más grandes como la estación de Kioto, perdón, como la estación de Tokio, hay un servicio especial de resguardo de equipaje, ¿no? De que dejas ahí, metes, o sea, llevas tu equipaje y te la recibe una persona y te pregunta cuántos días lo vas a dejar y demás, ¿no? Como les digo, en casi todas las estaciones hay este tipo de servicios de lockers que pueden usar activando con tarjeta IC o con el IC card de su celular, o bien pagando en efectivo con un código, guardan el ticket, no lo vayan a perder, guardan el ticket y ya luego de regreso ponen el código o escanean el código QR. O hay en algunas estaciones un poco más lejos de las ciudades grandes o estaciones un poco más viejitas, unos que directamente tienen llave, ¿no? Eh, Metes las cosas en The Locker, cierras, vas en la pantallita, pones el número de locker que elegiste, pones la llave, pones llave, te la llevas y ya. Cuando regresas nada más pones de nuevo locker, pagas y ya puedes sacar tus cosas, ¿no? Solo tengan cuidado porque en algunas de estas creo que el tiempo máximo que pueden dejar las cosas son 48 horas. Entonces normalmente ahí está escrito. Y si no, pues si ven a alguna persona de la estación le pueden preguntar. Eh, Nada más para que no retiren su equipaje. Lo pueden recuperar, pero pues entiendo que puede ser frustrante, ¿no? O choqueante de, "Ay, ¿dónde está mi equipaje? No, ya no hay nada". Y pues bueno, son unos pequeños tips que les comparto. Espero que les sean útiles. La idea de hacer este post no es decir, a los japoneses les molesta esto a los extranjeros. Simplemente es acercar un poco más las dos culturas, principalmente latinoamericana con japonesa, para tener una mejor convivencia y como dije, ¿no? En el tema de México, pues ser más empáticos porque estamos pasando por situaciones muy similares de problemas de gentrificación. Y eso es todo. Adiós.